estrategias y en concreto ahora de los roles y del rol en concreto del CSIRT en las estrategias nacionales de ciberseguridad. Y en este momento quiero dar la bienvenida a estas cuartas jornadas STIC Capítulo Panamá a Carlos Leonardo, que es director del CSIRT, del Centro Nacional de Ciberseguridad de República Dominicana, y le acompaña Daniel Álvarez, que es coordinador nacional de ciberseguridad de Chile. Así que un auténtico honor, un privilegio contar con ellos. Pido un fortísimo aplauso que nos acompañan aquí. Qué placer. ¿No? Gracias. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Qué placer tenerte de nuevo. Muchas gracias. Por favor. Tenemos que sentarnos. Sí, te toca sentarte. Obligatoriamente. Sí. Yo soy nervioso. Yo tengo que mover. Toma. Este es mío. Eso. Yo estoy de acompañante hoy día. De verdad, yo me puedo parar. Ok, excelente. Muy buenos días a todos. Ya estoy haciendo desorden. Muy agradecido para mí estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo con este gran amigo y colega Daniel Álvarez. Yo quiero por favor pedir un aplauso para Chile por haber logrado su Ley Nacional de Ciberseguridad. Es un buen empuje para todos, porque si no es por intención, por lo menos porque ya Chile va adelante. Así que de todas formas funciona. Bueno, el día de hoy nosotros queremos hablar un poco, compartir nuestras experiencias sobre cuál es el rol de los CSIRT nacionales en las estrategias nacionales de ciberseguridad. ¿Cómo vamos desde la teoría a la práctica? Desde el estado deseado hacia la implementación. ¿Cómo hacemos eso? Y para hacer eso, y gracias a Daniel porque me permitió, aunque la charla es en conjunto, poner el slide de República Dominicana. ¿Cómo hacemos eso? Me llamó mucho la atención y me encantó el eslogan de estas jornadas de gobernar, compartir, las claves del éxito. Yo me tomé la atribución de poner uno en el medio, que es operacionalizar las estrategias, donde podamos gobernar, operacionalizar y compartir. Y ahí empezamos con gobernar. Primero, ¿qué rol tienen los CSIRT en este sentido? Empezando y voy a hablar un poco de la experiencia de República Dominicana y luego Daniel nos cuenta cómo lo hacen en Chile. Primero tenemos que traer a todo el mundo a bordo. Alison lo decía al principio en su intervención. Un tema de voluntad, es una misión integral. Todos debemos de formar parte del ecosistema de seguridad. Sí estamos de acuerdo con que la ciberseguridad tiene un impacto significativo en el curso normal de cada uno de los estados y los países, ¿verdad? Cada uno en diferentes niveles y que de acuerdo a una matriz de escalación va a tener un actor que puede o no, o cierto alcance en cada uno del marco de sus funciones. Y por eso requiere que democraticemos esa gobernanza de la ciberseguridad, en que entendamos que todos tenemos una responsabilidad y que al final del día tenemos que empujar el mismo fin. Ejecutar esa estrategia, operacionalizarla y al final del día compartir. Y ahí hablo un poco de cómo en el caso de República Dominicana arrancamos con esa gobernanza. Si bien es cierto, podemos tener muchísimas capacidades técnicas, podemos tener muchísima información, podemos tener probablemente los mejores recursos, pero si no tenemos un modelo de gobernanza adecuado, un mandato, una organización, quien lleve esa dirección y organice a todos en el ecosistema, definitivamente son esfuerzos que pueden tener resultados, pero podrían también dispersarse en el tiempo. Y es parte de la discusión que teníamos ayer en la mesa de debate legislativo, sobre cuál. Recuerdo que siempre es la primera pregunta del quiz.
¿Qué debemos tener? ¿Una agencia o un consejo? Yo opiné que ambos, una combinación de ambos. Porque al final del día, el tú tener una combinación donde tengas una especie de consejo consultivo, asesor, no necesariamente que tome la decisión o que lleve la batuta de la estrategia, pero sí que tenga una participación, permite que todo el mundo esté a bordo, como vimos al principio, y que las cosas puedan funcionar definitivamente de una mejor manera. Y claro, con una agencia responsable de esa ejecución, de tomar las decisiones, de poder llevar y poner en marcha todas las líneas de acción que se contienen en esa estrategia. Pero más importante aún, requerimos que todo el mundo tenga claridad de su rol y empoderamiento del mismo. Aquí se ve bien, ok, aquí es que se corta. Y empoderamiento del mismo. Como parte de esa gobernanza, requerimos establecer cuáles son esos alcances. No le quiero llamar límites. Alcances, líneas, fronteras en las cuales reconocemos que debemos empezar a trabajar con los otros actores del ecosistema. No donde me detengo y no hago nada, sino donde tomo la mano de otra agencia, de otro organismo y le digo, de aquí en adelante tenemos que trabajar juntos. Y para eso es importante que tengamos a la definición de esa estructura, cómo funciona, quién hace qué, cuándo hace qué, cuáles situaciones debe de abordar, con quién lo trabajo en conjunto, cuando sea prevención con quién, cuando sea reacción con quién, cuando sea persecución cómo, a través de qué. Y cuando eso queda claro, definitivamente las cosas a nivel de operacionalidad de esa estrategia de ciberseguridad funcionan. En el caso de la República Dominicana contamos con el Consejo, como dije, el Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, donde cuenta también con un comité técnico, que son los responsables de, vamos a decir, los que tienen la expertise de cada una de las instituciones que participa. Y luego tenemos acá el CECIR Nacional, quien tiene el SOC de gobierno, el cual yo humildemente desde hace unos años llevo la dirección del mismo. Y contamos con otros equipos sectoriales en materia de prevención, de monitoreo, de respuesta, donde se encuentran sectores como defensa, como el sector financiero, otros más como el de telecomunicaciones, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y como vimos el día de ayer, contando con un organismo que tiene la capacidad y la responsabilidad de unificar todas esas informaciones que todos en el ecosistema producimos y la convertimos ¿en qué? En inteligencia. ¿De cara a qué? A hacer frente a las amenazas que pueden atentar contra la seguridad nacional. Y ahí es donde tenemos el ISOC, por ejemplo, junto y no divorciado, nunca divorciado, de esos organismos que tienen responsabilidad en la investigación, persecución y judicialización de los actores de amenaza. Y ahí, Daniel, me gustaría preguntarte, ¿qué tan distinto o qué tan similar es el ecosistema? ¿Cómo funciona? Yo sé que has hecho tres presentaciones, en las últimas 48 horas, lo sé, pero nuevamente quisiera preguntarte, ¿qué tan distinto funciona en Chile ese modelo de gobernanza? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Carlos Leonardo. No, la presentación es mía. Acordamos que la presentación era tuya. Esto ya es un stand-up, como decía, a esta altura. No, primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya me ha tocado presentar un par de veces en las jornadas, pero si uno mira la realidad latinoamericana, la discusión sobre los modelos de gobernanza está en ese punto de inflexión. Pasamos de tener una cantidad importante de países que tienen su estrategia, que tienen su política, algunos van en la segunda, incluso tenemos un país que va en la tercera planificación primaria, pero tenemos que empezar a operativizar esa discusión. Y afortunadamente en el caso de Chile, y de aquí quiero aprovechar de agradecer al senador Kenneth Pugh, que nos acompaña en la delegación de Chile, que fue un gran artífice del acuerdo político que nos permitió tener una ley marco de ciberseguridad que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a quien le pido un aplauso para él.
Mi cibersenador. Nuestro cibersenador. Porque la discusión sobre gobernanza implica tomar la decisión respecto a cómo nos organizamos en la interna. Cuando ayer yo les presentaba el modelo de gobernanza chileno, les mostraba la foto del acto de promulgación por parte del presidente de la República, acompañado de 10 ministros. Y esos 10 ministros siguen siendo los mismos 10 ministros que en el año 2015 fueron convocados al Comité Interministerial de Ciberseguridad, que fue el que dio origen a la primera Política Nacional de Ciberseguridad y que dio origen a esto, la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, donde la medida número 1 era contar con institucionalidad. Y teníamos un consenso político respecto a la institucionalidad. Estábamos de acuerdo en que necesitábamos una ley, estábamos de acuerdo en que necesitábamos una institucionalidad. En lo que nos costó ponernos de acuerdo, los primeros borradores son del 2017, el presidente Piñera presentó un proyecto a finales del gobierno en el 2022 y luego de 18 meses de tramitación legislativa logramos aprobar ese proyecto, era qué forma iba a tener ese modelo de gobernanza. ¿Cuál es el rol que le iba a competir al CECIR, por ejemplo? Y había el modelo original, el modelo que se presentó originalmente, dispersaba la cantidad de capacidades en materia de CECIR. Había un CECIR nacional, un CECIR de gobierno, un CECIR sectoriales, CECIR de la defensa. Y nosotros tuvimos que hacer el análisis de costo-beneficio. ¿Le sirve a un país de tamaño medio como Chile tener tanta capacidad de respuesta a incidentes? Llegamos a la conclusión de que no, que era mejor concentrar toda la capacidad en un solo CECIR nacional que se trabajaría en conjunto con el CECIR de defensa respecto a los casos que correspondieran a ellos. Y eliminamos toda esta distinción de CECIR nacional, CECIR de gobierno, CECIR sectorial. Y pusimos una distinción que, nuevamente, en todas las conversaciones que hemos tenido en los últimos años, distinguir lo estratégico de lo táctico. La planificación primaria en ciberseguridad en Chile sigue dependiendo de un comité. Antes era un comité creado por el presidente de la República, hoy día es un comité creado por la ley. Y este comité interministerial lo que hace es reflejar la fotografía de los ministros presentes. Ciberseguridad es un tema multisectorial, ciberseguridad es un tema multidisciplinario, ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, la planificación política sigue estando a cargo de ese comité, que va a ser el encargado de entregar en el año 2027 la nueva política, de entregar el plan de acción cada 2 años para implementar la política, y que además va a tener que asesorar y acompañar a la dirección de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad, en el plano táctico y el plano operacional. Por lo tanto, nosotros sí tenemos un cuerpo colegiado creado en la ley que está a cargo de la planificación primaria en materia de ciberseguridad. Pero luego, cuando bajamos al plano más táctico y a lo operacional, vamos a tener la Agencia Nacional como el órgano rector de la ciberseguridad del país con competencias multisectoriales. Una de las conversaciones que les comenté ayer en al menos uno de los 2 foros es que hay una tensión en América Latina respecto a qué modelo de agencia vamos a tener. ¿Vamos a tener una agencia que cubra todos los sectores o vamos a respetar las autonomías sectoriales que puedan existir dependiendo del nivel de madurez? El caso clásico en América Latina es el sector financiero, que es uno de los sectores que más rápidamente desarrolló capacidades. Y en el caso de Chile se tomó una decisión. La agencia es transversal. La gestión de respuesta está centralizada en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero tiene que coordinarse con. Y la regla de coordinación es una coordinación fuerte, de manera tal de que la nueva regla de ciberseguridad para el sector financiero, lo que ustedes tienen en el segundo nivel, va a tener que ser una respuesta coordinada y va a tener que ser reglas dictadas, ojalá de manera conjunta. Y ahí, por lo tanto, en el plano táctico, la agencia se hace cargo, pero necesitamos el operacional. Y el operacional es el CECIR de gobierno. La gran capacidad de respuesta a incidentes va a estar radicada en lo que hoy día es el CECIR de gobierno, que se transforma en el CECIR nacional. No estamos partiendo de cero. Y por eso, como les decía, estamos en ese momento de inflexión y de transición de un modelo que estaba diseñado solo en papel a un modelo que está materializado en una ley. El desafío que nos toca ahora es implementarlo. Desde arrendar una oficina a contratar personal técnico para que pueda operacionalizar esta capacidad. Por lo tanto, y te devuelvo la palabra, a nivel estratégico, un comité interministerial yo creo que sigue siendo o el equivalente, el que hace el diagnóstico y presenta la planificación política. Pero luego hay que tomar la decisión de cómo queremos que en el nivel táctico una agencia, un servicio, una superintendencia tenga la capacidad de ir resolviendo los problemas del día a día. Porque esa distinción respecto a la planificación y al desarrollo de capacidades tácticas, por el tema, por la urgencia de la necesidad de una respuesta rápida, no puede estar entregada a un cuerpo colegiado.
tiene que ser, ojalá, una autoridad unipersonal, en la modalidad que nuestros derechos administrativos consuetudinarios nos permitan. Siga, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con que al final del día todas esas líneas de acción que se incluyen en la estrategia, tenemos que hacer un análisis de riesgo y tenemos que mantener el nivel adecuado o deseado de ciberseguridad de las instituciones. Perfecto, ¿cómo hacemos eso? Lo dice la estrategia. Tenemos que compartir, tenemos que colaborar, tenemos que intercambiar. Perfecto, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hace el CECIR. El CECIR le da vida, le da operación a esa estrategia que tenemos arriba, muy alto nivel político, que es la intención de a dónde queremos llevar ese Estado, ese ecosistema cibernético en el futuro. Y para operacionalizarlo, un buen ejemplo, por decir algo, la protección de las infraestructuras críticas. Todas las estrategias tienen eso. Y hoy en día hemos entendido con mayor claridad qué significa la protección de la infraestructura crítica. Hace unos años todas las estrategias lo ponían porque era un cliché. Hay que ponerlo porque eso dice que es crítico y tiene que estar ahí. Pero nadie al final sabía, y lo hemos visto en la historia, cómo estrategias nacionales de ciberseguridad iban por segunda versiones y todavía no habían podido abordar operacionalmente eso. Solo sabíamos que teníamos la necesidad de proteger las infraestructuras críticas nacionales. Operacionalmente, ¿cómo se hace eso y cómo apoya el CECIR? No solamente haciendo una evaluación de cumplimiento de nivel de madurez contra un marco regulatorio o normativo, es también revisando, teniendo visibilidad de cuáles son las vulnerabilidades que tienen los sistemas de información de esas infraestructuras, analizando cuáles son las amenazas que pueden afectar esas infraestructuras y, por supuesto, y ahí sí con el marco, con la evaluación del marco, confirmando qué tan preparadas están las organizaciones, las infraestructuras críticas para abordar esas amenazas que atentan contra esas vulnerabilidades. Y lo que hemos hecho acá, desde el CECIR de la República Dominicana, es unificar esos dos resultados. Hoy en día ya hemos olvidado, nos hemos alejado del camino del cumplimiento, de que todo esté en un check, en un papel, de que sí, tengo esto, tengo esta política, tengo un montón de documentos escritos y tengo un certificado colgado en la pared que dice que soy tanto, 27.000 tanto. Sino que también a nivel práctico estamos validando que realmente estén aplicándose esas políticas. Y esto nos permite desde el CECIR nacional tener esa retroalimentación, esa validación que al final, ahí se fue, a través de haber operacionalizado las líneas de acción de la estrategia de ciberseguridad, nos permite tener data real, producida por nuestra organización, que nos arroje ese nivel de riesgo, si lo podemos decir, tener visibilidad de cuáles son esas amenazas que están atentando contra nuestras infraestructuras, y la combinación de todo esto mapeado con esa evaluación en función de un marco regulatorio nos da realmente cuál es el nivel de preparación de esas organizaciones. Y ese es el rol, uno de los roles fundamentales que realiza los CECIR en el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y ayer hablábamos en algunas de las ponencias sobre las capacidades, las diferencias entre los equipos de respuesta a incidentes, los SOCs que se están implementando en cada uno. Yo creo que ya todos vamos hacia el mismo camino, todos los CECIR nacionales que estamos acá y que de alguna manera participamos en la red de CECIR Américas, ya tenemos la visión, vamos encaminados en establecer ese SOC nacional o gubernamental también. Tener visibilidad, como lo hemos hecho en la República Dominicana, es lo que realmente nos permite decir estas
son las principales amenazas. No porque lo leí en un informe de Fortinet, perdón que mencioné una marca, tengo que mencionar además también, de Microsoft, de Cisco, de todos. No porque lo vi en un informe de un fabricante, sino porque estoy consumiendo la información, la data, le estoy dando contexto, estoy haciendo ese mapeo con las vulnerabilidades que tienen mis infraestructuras y yo puedo realmente decir cuáles son los principales riesgos y las principales amenazas que atentan contra nuestras infraestructuras. Desde el SOC nacional del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana, por ejemplo, el año pasado, 2023, registramos unos 157 millones de intentos de ataques, un 47% más que el 2022 y un 87% más que el 2021. Y claro, eso no es sorpresa para nadie, la tendencia es que aumente, ¿verdad? Y hablando con algunos números que nos permiten tener claridad de cuál es ese estado de situación real. Daniel, yo sé que te tengo que dar ahora el tuyo. Ahí voy. Los últimos 5 te lo dejo. Viendo ese estado de situación real, podemos ver con efectividad la cantidad de intentos de ataques que estamos teniendo, cuánto estamos logrando detener gracias a la implementación de las diferentes soluciones o estrategias operacionales en ese CSIRT y ese SOC nacional. ¿Cuáles son las vulnerabilidades no solamente en nuestra comunidad atendida, sino también en todo el ecosistema, en todo el ciberespacio nacional? Y ahí entra lo que mencionábamos al final, de último, la última frase, el compartir. Tengo tanta data que probablemente solo el 3% de ellas esté relacionada con mi comunidad atendida, pero si tengo la información ahí, la puedo compartir a otras organizaciones y se pueden servir, pueden accionar con ella, ¿por qué no hacerla? Tener visibilidad de esto nos permite saber exactamente cuáles son esos incidentes que están teniendo mayor impacto en las infraestructuras. Hablamos y yo creo que tampoco es sorpresa para nadie, ransomware ocupando el primer lugar, robo de información también, compromiso de la información, eventos relacionados con intrusión, disponibilidad, etc. Y si lo vemos y tomamos esas métricas del país que nos queda al lado, probablemente sea distinto. Tal vez vamos a tener, y estoy seguro que vamos a tener ransomware en primer lugar también, pero los números van a ser distintos y van a cambiar. Entonces, esa operación del CSIRT de cara a la estrategia nos permite realmente tener la información en la mano, que nos permite tomar acciones basado en esa data que estamos produciendo. Y compartir. Pero antes de pasar a compartir, antes que Daniel me siga pegando la mirada, cuéntanos un poco, Daniel, cómo operacionalmente apoya el CSIRT de Chile a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y más ahora que va a tener una autonomía que yo la quisiera también. No, el desafío que nosotros estamos enfrentando hoy día es que históricamente el CSIRT de gobierno, que existe más o menos hace 6 años, procesa solo información de los organismos públicos, porque no tenía mandato legal para procesar información de los servicios de la actividad privada. Por lo tanto, si uno mira los números mienten demasiado. Porque vemos, primero, solo veíamos aquellas cosas, ayer lo comenté, nosotros tenemos un producto que se llama la Red de Conectividad del Estado, que es un ISP que le permite entregar conectividad a los servicios públicos, que pasan todos, no todos, el 80% de los servicios públicos pasa a través de ese canal, lo que nos permite tener visibilidad. Y nos permite plantar antivirus, nos permite meter los indicadores de compromiso muy rápidamente, lo que nos permite gestionar incidentes de manera bastante rápida, ¿ya? Pero la visibilidad respecto a los números es engañosa, porque solo estoy viendo una parte del total de las amenazas. El desafío que va a tener el CSIRT Nacional es que va a empezar a recibir información de operadores privados de servicios esenciales, de los 12 de servicios esenciales que están definidos en la ley. Por lo tanto, la operativización de ese proceso, la visibilidad que estamos obteniendo a partir de los datos que se han ido recolectando de los servicios públicos, marcan una tendencia. No es una foto tan nítida. Efectivamente tenemos problemas con ransomware. Una de las mutaciones más importantes que hemos tenido en el último año fue que usualmente recibíamos los mismos ataques que recibían nuestros vecinos.
Si atacaban un banco en la mañana en México o en Argentina, al otro día nos tocaba a nosotros. Si teníamos un ataque de ransomware que afectaba, por ejemplo, a un poder judicial nacional en algún país, 2 o 3 días después nos tocaba a nosotros. Pero nos pasó con los incidentes del año pasado de IFX, que afectó a Colombia y Chile, GTD, que afectó a Chile, y Ejército, que fueron ataques nuevos, ataques que no estaban registrados en bases de datos. Y tuvimos que salir a conseguir información para efectos de poder hacer frente a eso. Por lo tanto, la transición en la que estamos nos va a permitir proyectar de manera mucho más precisa cuáles son los énfasis que tiene que tener el documento operativo de la política, que es el plan de acción. Porque hoy día nosotros, como tenemos una visibilidad parcial, sabemos cuál es la receta, porque en esto hay consenso técnico. En el fondo, todos los países estamos haciendo más o menos lo mismo respecto a gestión de incidentes, respecto a prevención de incidentes. Pero hoy día, mañana cuando tengamos la información mucho más procesada, el plan de acción va a ser mucho más preciso respecto, por ejemplo, necesito más capacidad de respuesta a incidentes. Va a bastar la capacidad que tenemos hoy día instalada en el CECIR de gobierno, que va a transitar a CECIR nacional. Vamos a requerir tener CECIR sectoriales, que fue una discusión que tuvimos en el Congreso, porque un país de ingresos medios, eventualmente, si su nivel de evaluación de riesgo determina que hay un sector que está más expuesto que otro y que requiere un tratamiento especial, se podría tomar la decisión de política pública de fortalecer esa capacidad o generar una nueva capacidad. Y ahí, en la forma en que estamos operacionalizando el proceso de recolección de información, nos está permitiendo, por ejemplo, incluir vectores nuevos. Nosotros no teníamos en la política anterior los vectores transversales vinculados a género, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Y hoy día estamos recuperando datos que nos permiten decir, y esta es la función esencial que está cumpliendo el CECIR, en este punto, a partir de la información que estamos recogiendo, está permitiendo que el plan de acción sea mucho más específico respecto a objetivos transversales, que era algo que no hacíamos. Y eso nos permite que nuestra respuesta de cara a la ciudadanía sea más precisa. Tenemos un riesgo alto con phishing y con fraude asociado a WhatsApp. ¿Quiénes son las víctimas? Usualmente adultos por sobre 50 años. Tenemos que generar que la política y su plan de acción sea orientada a resolver ese problema, mediante medidas preventivas, mediante campañas, mediante procesos de educación y socialización. Por lo tanto, el CECIR está cumpliendo un rol de insumar la forma en que operativizamos la prevención, la forma en que operativizamos la respuesta especializada según los ámbitos de especialidad. Y eso nos ha permitido, y esperamos que nos permita en el futuro con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que la respuesta sea más precisa a un problema real del país y no, nuevamente, nos basemos solamente en función de estadísticas compartidas por terceras partes. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a aprovechar estos últimos 2 minutos. Compartir. Palabra muy sencilla y fácil de escribir y pronunciar, pero difícil de ejecutar. Muchas veces por burocracia, otras veces por voluntad, otras veces por capacidades técnicas. Las hemos visto todas, ¿verdad que sí? Y en ese sentido, yo creo que el esfuerzo que está haciendo la red de CECIR Américas de la OEA para compartir y poner a disposición esa información para todos nosotros, viene a matar 2 de esos obstáculos. Primero, la burocracia y segundo, la capacidad técnica. Yo tumbé la infraestructura de procesar feeds desde que comencé a recibirlo de CECIR América. Me ahorro tiempo, me ahorro trabajo, me ahorro recursos y tengo la data. Y esa es la misma práctica que nosotros a lo interno y con nuestros pares debemos de empezar a implementar. No hacemos nada con quedarnos con la información, no hacemos nada con conocer cuáles son las principales amenazas, no hacemos nada con que yo sepa que en esta última semana hay un grupo de APT que está dirigiendo ataques hacia infraestructuras de nuestra región o infraestructuras de mi país o infraestructura de un sector en específico si no la comparto. Al final del día, lo único que me queda es que mañana cuando afecten a otro, yo puedo decir con el pecho muy grande, yo lo sabía.
Pero ¿de qué me sirve eso? Al final del día, tenemos que emular prácticas como la de la red de CECIR Américas, utilizarlas y sobre todo hacer y traer a que formen parte otros CECIR. Los números que mencionaba Diego hace un rato, esta mañana, deberían ser más altos, deberían ser más. Somos más que ahí. Yo creo que tenemos un mapeo, Diego, ¿verdad? De la cantidad de CECIR que hay en la región y de los miembros. No llega a un 30-40% de lo que están registrados en la red. Y no hay ninguna razón por la que no lo estemos. Y aquí no estamos hablando de compartir información que producimos nosotros, por Dios. Estamos hablando de consumir información que nos están regalando. Y que podemos utilizarla para efectivamente operacionalizar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Si yo tengo visibilidad de las vulnerabilidades que existen en nuestras infraestructuras tecnológicas, ¿qué estoy haciendo? Puedo estimar el riesgo. Si tengo visibilidad de la actividad maliciosa que se está generando desde nuestros dispositivos hacia centros de comando y control, puedo tomar acción para matar el problema desde raíz, desde la causa. Y eso nos ayuda a poder mantener un ecosistema como nos manda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Para finalizar, y no me voy a detener ahí, a menos que tú quieras, Daniel. Ya, ok. Yo me voy a detener ahí. Es un modelo, no lo voy a explicar en detalle, claro, de cómo nosotros en la experiencia del CECIR Nacional y del SOC Nacional de República Dominicana consumimos, procesamos, compartimos, visualizamos la data de todas las diferentes fuentes de inteligencia, de amenazas que se pueden generar. Cómo hemos convertido ese proceso que desde 5 años atrás venía siendo muy manual, créame, porque yo era que recibía los SB y tenía que meterlo en una tabla de Excel al final y almacenándola allá. EINAR no ha resuelto ese problema ahora. Y eso se lo agradecemos sobremanera. Implementar estos mecanismos de procesar esa información nos facilita cumplir con ese mandato de compartir, que no solamente debe estar escrito en esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad como uno de los principales, como uno de los pilares, sino que también nos permite realmente hacerlo en la práctica. Gracias a eso, nosotros al día de hoy tenemos la facilidad de manera automatizada notificar a cada una de las organizaciones de las 326 instituciones de gobierno del Estado Dominicano, compartir información sobre cuál es su exposición a las diferentes amenazas y cuáles vulnerabilidades tienen que permitan que tomen esas acciones de manera muy rápida. La combinación de todas estas, que el año que viene vamos a cambiarlo, gobernar y compartir, le vamos a poner eso, esa es mi sugerencia, ahí le agregamos operacionalizar a la nueva. Es el mejor de los resultados, al final del día es la clave del éxito, como bien lo dice el eslogan. Y eso unificarlas todas nos permite realmente democratizar la ciberseguridad. Llevarlo no solamente del aspecto estratégico, político, técnico, operacional, sino también llevarlo a la gente, donde los CECIRs juegan un papel fundamental a través de guías, boletines, alertas, mejores prácticas, etc. Daniel. No, solo para cerrar, estoy de acuerdo contigo. La capacidad que hoy día nosotros en esto estamos más atrás. Uno de los desafíos que tuvimos durante el año pasado fue estandarizar la información. Teníamos mucha información no estandarizada, lo que nos impedía, por ejemplo, inyectar la información al MISP del CECIR de las Américas. Y el trabajo que se hizo durante todo el año pasado fue estandarizar 2 cuestiones: la forma en que se reportaban los incidentes y la forma en que nosotros entregábamos la respuesta de vuelta. Y eso tuvo frutos. Cuando fue el incidente de IFX, nosotros fuimos los primeros en saber, porque alguien vio una anomalía distinta y fuimos los primeros en poder compartirlo. Y esto implica que la capacidad de respuesta que estamos teniendo a partir de medidas muy pequeñas, muy acotadas, es mejor. El desafío que tenemos ahora es profesionalizar y automatizar al máximo ese proceso.
porque la carga regulatoria que va a tener una vez que entre en vigencia la ley marco de ciberseguridad es de tal entidad que nosotros tenemos un universo de regulados hoy día de 400 servicios públicos más o menos, debiéramos pasar a un universo de regulados que probablemente va a llegar a los 1000. Si nosotros no partimos con una metodología de recolección de información que después habilite la forma en que se comparte, probablemente esto va a ser un caso de un éxito fracasado. Porque profesionalizar el proceso de recolección de compartir información probablemente nos va a permitir tener una mucha mejor capacidad de respuesta y va a permitir consolidar la capacidad del CECIN nacional como un ente técnico competente y responsable de asegurar un nivel compartido de seguridad tanto en el sector público como en el sector privado. Y con ello cumplir el mandato final de la ley de ser un país mucho más ciberseguro y resiliente, que es el desafío que al final del día tenemos todos. Muchas gracias. Buenos días. A ti. Muchas gracias, señores. Me alcanzaron los slides. Bueno, qué maravilla de conversación. Gracias, de verdad, Carlos, Daniel. Nos hablaban de democratizar la gobernanza, de que todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? También de esa responsabilidad compartida. También comentaba que compartir es una palabra fácil de decir, pero luego hay que hacerlo y llevarlo a la práctica, pero es importantísimo. Y visibilidad para poder actuar.